Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a partir voy a intentar dar una clase donde les explique cuál es la metodología de liquidación y luego, no lo vamos a ver a todo, pero les voy a dejar y les voy a dar alguna explicación respecto del mismo, un trabajo para que ustedes puedan ver un ejemplo, o sea, es un caso, un artículo de un doctor Basotti, y en ese artículo ustedes van a ver una liquidación similar a la que tienen, pero más completa, ¿sí? Bueno, para esto primero voy a comenzar con el tema de qué es lo que es el impuesto, y para eso comparto este Power que ya armé para eso, ¿sí? Si ustedes, a ver, bueno, ¿qué hablamos? Impuestos sobre los bienes personales, como ya habrán visto al repasar la ley, porque yo creo que ustedes ya están trabajando con un ejercicio, entonces ya han visto algo. Es un impuesto de tipo patrimonial, donde los sujetos del impuesto son las personas físicas y las asociaciones indivisas, y es un impuesto de corte, o sea, se liquida el patrimonio de estos sujetos al 31 de diciembre, y el valor que tiene en el patrimonio ese es la base imponible de este impuesto, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos? Las personas físicas y las sucesiones indivisas. Cuando hablamos de personas físicas, hasta ahora hablábamos de las domiciliadas en el país, pagan por sus bienes en el país y por sus bienes en el exterior. Y las domiciliadas en el exterior pagan por sus bienes en el país. Ahora la modificación de la 27541 de diciembre del 2019 le agrega el tema de la residencia. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos domiciliados residentes, al igual que los domiciliados en el país, pagan por todas sus rentas, por todos sus patrimonios en el país y en el exterior. Acá, para ver este concepto de residente, nos manda al artículo, si bien la ley dice 116, posteriormente es corregido ese error, es 19 y siguientes del impuesto a las ganancias. Es decir, si se dan las condiciones de residencia que se marca ahí, estamos hablando de este sujeto que va a tributar sobre los dos patrimonios. Esa es la primera modificación que la tenemos que tener en cuenta. Después tenemos adquiere importancia, y como siempre decíamos, en todos esos impuestos que son autodeclarativos, adquiere importancia cómo voy a evaluar los bienes. Entonces, si él me dice que están evaluados los inmuebles, bueno, me dice, ¿cómo lo voy a evaluar? Al costo de adquisición, actualizado cuando son anteriores al 2001. Eso se lo digo para alguno que me estaba pidiendo índice de actualización. En principio no necesitamos índice de actualización porque estamos evaluando si tenemos bienes que son después de esa fecha, ¿sí? Después, ¿qué sacamos? Un valor residual. Al inmueble lo neteamos de amortizaciones. ¿Amortizaciones sobre qué? Sobre el edificio, ¿sí? Y luego lo comparamos con la base imponible para el impuesto inmobiliario y para que es la evaluación o la evaluación fiscal provincial, la que sea mayor de estas dos. Ya hay un dictamen que establece que tenemos que utilizar la que sea mayor. De la comparación, si bien ustedes ven ahí en el Power que dice menos créditos hipotecarios, sí se restan los créditos hipotecarios en el caso de casa-habitación, pero se restan cuando ya definimos el valor. Primero definimos el valor de este costo de adquisición neteado de amortizaciones comparado con la base imponible o evaluación fiscal. Y luego, al valor que nos dé, de esos dos valores, tomamos el mayor, le deducimos los créditos hipotecarios para el caso de casas-habitación. Bien, también hay acá una cuestión con respecto a lo que es
¿con qué comparamos? Siempre se comparaba con la evaluación fiscal, o la base imponible, el que fuese mayor. Pero a partir del año 2017, que ustedes tienen un ejercicio, tienen a partir de ese año, estableció la ley que iba a haber un organismo que definiría los valores de los inmuebles. Como eso no se hizo, lo que hicieron fue decir, bueno, actualicemos la evaluación fiscal del año 2017 por un índice corrector, que es el índice de precio consumidor. Ese índice corrector para el año 2017, perdón, para la liquidación 2018 fue de 1,476. Y para el año 2019, que es el que se va a aplicar ahora, es de 2,2713. ¿Qué quiere decir? Tomamos la evaluación fiscal provincial, la actualizamos, si estamos liquidando el 2018, le aplicamos 1,476. Si estamos liquidando el 2019, le aplicamos 2,2713. ¿Sí? ¿Para qué? Para compararlo con el valor residual de los inmuebles que sacamos, valor de origen menos amortizaciones. Cuando definimos el valor, le deducimos los créditos hipotecarios en el caso de la casa habitación. También hay otra cuestión con la casa habitación. A partir del año 2019 hay un mínimo que es un mínimo, no es un mínimo no imponible, pero es un mínimo a partir del cual se paga impuesto o no se paga. Es decir, cuando las evaluaciones de estas casas habitación supere los 18 millones, va a pagar sobre el total. Cuando la evaluación fiscal de la casa habitación sea menos que 18, a la que llegamos con esta comparación, ¿no es cierto?, sea menos que 18 millones, vamos a, no va a estar alcanzado, ¿sí? Ese tiene un ejemplo así, en el ejercicio nuevo que les estoy subiendo, tienen en el punto A, si no me equivoco, ya les digo, en el punto A tienen una casa habitación, y entonces van a tener que tener en cuenta esto. Ahí estamos hablando, van a tener que ver el 22A que habla de evaluaciones de los inmuebles y el 24 bis, un 24 a continuación, donde habla de este mínimo de 18 millones para la casa habitación a partir del año 2019. O sea que las liquidaciones que se están haciendo ahora, que vencen en este año 2020, ya tienen esa evaluación. Después tenemos el tema de los inmuebles rurales. El tema de los inmuebles rurales, cuando pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas, o también a sociedades de hechos, porque ustedes saben que las sociedades de hechos no son titulares de los inmuebles, sino que siguen perteneciendo a los sujetos, personas humanas que componen la misma. Entonces, esos inmuebles, siempre había como una controversia con este tema. ¿Por qué? Porque cuando el inmueble está afectado a un arrendamiento, está alquilado, bueno, el 21 inciso F decía que estaban, inciso F decía que estaban exentos. No hay problema ahí. La cuestión, ¿por qué? Porque la AFIP dictaminó primero a favor y después en contra, entonces la cuestión o el problema se suscita con aquellos inmuebles que estaban afectados a la actividad. ¿Y por qué? Porque los que litigaban contra el fisco iban diciendo que se lo estaba grabando 2 veces, porque el inmueble se lo estaba grabando como empresa unipersonal en ganancia mínima presunta, y al no excluirlo acá en bienes personales, también se lo grababa en bienes personales. Bueno, esto ahora, a partir del año 2019, hay una nueva modificación de este 21 inciso F, que es el de la exención, donde dicen que no están alcanzados cualquiera fuera el destino. Este ejemplo lo tienen tanto en el ejercicio que les dio Adriana, como en el ejercicio que les doy yo de ejemplo. En los dos tiene un inmueble, lo único que tengan en cuenta que en el ejercicio del ejemplo de Repar, habla de una finca. Efectivamente se está refiriendo a el bien inmueble y al valor del bien inmueble. Tómenlo como tal, ¿sí? Después tenemos
qué pasa con los inmuebles construidos, todo esto lo tenemos en el artículo 22, que habla de las evaluaciones. Bueno, lo vamos tomando el valor de terreno, si hay que actualizarlo, si es anterior al 2001 se actualiza, y luego se le empiezan a sumar los valores de la construcción, ¿sí? Eso va a determinar el valor del inmueble construido. También le vamos a amortizar la parte de construcción, ¿sí? Es similar a lo que hablamos a inmuebles en general. Las obras en construcción son el valor del terreno más los montos invertidos. Acá no tenemos amortizaciones, las amortizaciones son a partir que lo estoy usando, ¿no es cierto? O que lo tengo habilitado. Después tenemos mejoras, bueno, lo mismo que pasa con construido, y tenemos rodados. Acá también, en el tema de los rodados, tenemos que tener en cuenta o sea, también habla de una comparación. También se toma el valor de adquisición y se lo amortiza. Cuando habla de amortización, alguno me preguntaba, tomamos estas tablas, modelos que teníamos en ganancias, donde se dice que los rodados, en general, no quiere decir que todos los casos, se amortizan en 5 años. Por lo tanto, voy a tener un coeficiente de amortización del 20% anual. Por lo tanto, si yo estoy liquidando 2017, lo compré en el 2015 y tomo periodos enteros y teniendo en cuenta la adquisición, voy a tomar 2015, 2016 y 2017 voy a tener de amortizaciones. Voy a tener 2 por 3, 6, un 60% de amortizaciones. Bien, a ese valor residual que me va a quedar de rodado, que va a ser el 40% del valor de adquisición, lo voy a comparar ¿con qué? Con el valor que da el registro. Había, hasta el año 2016, se tomaba el valor un valor que establecía al respecto la AFIP. Ahora se centralizó y toman directamente el valor que da el registro donde se inscriben los automotores. Ese valor, si ese valor es mayor, tomo el mayor, o sea, tomo el valor de la tabla. Hay también en esto una cuestión que salió un dictamen en el 2018, donde la AFIP considera que el año que termina de amortizar, es decir, yo estoy en el último año de amortización, evidentemente el bien va a tener 0 valor, o sea, valor de adquisición menos amortización, el año quinto va a estar en 0. Si lo comparo con la tabla, siempre considerábamos, o se consideraba normalmente que si el valor es 0, o sea, cuando ya no tiene más valor residual el bien, ya no lo comparo con la tabla y ya deja de tener valor a los fines de bienes personales. Lo que me dice este dictamen es que ¿hasta qué año voy a compararlo con la tabla? Hasta el último año de amortización. O sea que en el año quinto, cuando el valor residual sea 0, es decir, el costo menos las amortizaciones me da 0, yo lo voy a comparar y voy a tener que, evidentemente va a ser mayor el valor de tabla. En el año sexto ya no pasa esto, yo tengo un valor residual 0 y ya no se compara con tabla, o sea, se compara mientras el bien tiene amortizaciones, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo en mis bienes un vehículo que ya tiene 6 años, ya está totalmente amortizado, por más que tenga valor en la tabla, porque va a tener valor en la tabla del registro, no se va a considerar a los fines de la equidad, del impuesto a la carga, al bienes personales. Bueno, todo esto en el 22 habla de bienes situados en el país, no me fijé si en el otro título estaba bien puesto, pero bueno, seguimos. ¿Qué pasa con los depósitos y créditos en moneda extranjera? Se toman al valor de cotización al 31 de diciembre, pero cuando yo lo tengo depositado en caja de ahorro, fíjense en el 21H que habla de las exenciones, habla de cuando el depósito es en caja de ahorro, ya sean depósitos en moneda extranjera o en moneda local, plazos fijos, pero esos casos están exentos por el 21H y siguen exentos ahora. Ahora, no se utiliza o no se aplica esta exención para la cuenta corriente, porque las cuentas corrientes no están en el 21H. Bueno, después tengo
los depósitos, bueno, ya les expliqué que era lo mismo, moneda argentina, siempre que estén en el país, estamos hablando de bienes situados en el país. Cuando yo los depósitos los tengo en un banco del exterior, ya es un bien en el exterior, tenemos que ir al artículo 23, ¿sí? Después tenemos los demás bienes al valor de adquisición actualizado, si hubiese que actualizado si fuese anterior al 2001. Después tenemos los objetos personales. Acá también hay una presunción. En el tema de los objetos personales, es lo último que se calcula. ¿Y qué se toma para calcular? ¿Cuál es la presunción? O sea, que decía que no puede ser menor este ítem de objetos personales al 5% del total de bienes en el país, más los inmuebles del exterior. Ese 5% va a ser el tope. O sea, si yo tengo factura o compras de objetos personales por 100.000 pesos y este mínimo me da 120, yo tendré que tomar los 120, ¿sí? Si no tengo nada como compra, lo mismo tengo que tomar los 120, el 5% de los bienes en el país más los inmuebles del exterior. Por eso lo hacemos al último, porque tenemos que tener todos los bienes valuados del país y del exterior todos los inmuebles, ¿no es cierto? Los títulos públicos también, ya sean a nivel nacional, provincial o municipal, siguen exentos, el 21G está. Después, ¿qué pasa con las participaciones en las empresas? Las participaciones en las empresas no están alcanzadas, ya sea en SRL, las cuotas en SRL o las acciones en SA. ¿Y por qué no están alcanzadas? No están alcanzadas en esta liquidación personal. ¿Por qué? Porque paga la sociedad a cuenta o por cuenta de sus socios. Es decir, estos socios pagan, pero es una liquidación distinta, donde el sujeto sustituto es la empresa y paga por sus socios, que son dueños de esas acciones, que ya vamos a ver que es otra forma de liquidación, es el 25.1. Entonces, si ustedes ven que el sujeto que están liquidando tiene una participación en una SRL o una participación en una SA, no va a estar alcanzado. ¿Por qué? Porque eso va a estar alcanzado en la sociedad. ¿Qué pasa con las participaciones en las empresas unipersonales? Acá sí está alcanzado y me establece las normas de evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que graba? El patrimonio neto. Tengan cuidado acá. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto, o sea, estoy teniendo en cuenta pasivos, es decir, el activo menos el pasivo de esta empresa unipersonal va a ser lo que esté grabado. Si este patrimonio neto es negativo, no me puede servir para justificar o disminuir el valor de los otros, o sea, tendré que poner 0. Las normas de evaluación lo tienen indicado en los ejercicios, ¿sí? Dice, ustedes vayan viendo en el ejercicio que yo les doy como ejemplo, está clarito a qué artículo, a qué normas de evaluación tienen que ir, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando apliquen todos los ejercicios. Decía, ¿por qué hago esto? Por tal norma. Ahí en ese ejercicio está detallado, ¿sí? Después tenemos la evaluación de los bienes del exterior. Y son aquellos bienes que el sujeto domiciliado, y ahora, como dice nuevamente a partir del ejercicio 2019, y residentes, en el que fuesen residentes, deben pagar por estos bienes que tienen en el exterior. Tenemos créditos, depósitos en moneda extranjera, y acá tenemos en cuenta el valor al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y ustedes lo tienen en los dos ejercicios, solo que en el ejercicio tienen que ir a ver lo que les dice el decreto reglamentario en cuanto a la evaluación de estos bienes en el artículo 9 del decreto reglamentario de estos bienes del exterior. ¿Qué me dicen? Si yo tengo una cuenta en el exterior, pero que la voy formando o sí, llenando, qué sé yo, con remesas que envío desde este país al exterior, me da una manera de definir si realmente estos bienes están en el exterior o están en el país, ¿sí? Entonces, en el caso me dice,
que mínimo, si yo tengo un saldo, porque recuerden que nosotros estamos grabando el saldo el 31 del 12, y puede ser que la remesa que conformó ese saldo, yo abrí la cuenta el 20 del 12, entonces yo envié 2 millones al exterior. Al 31 del 12, esos 2 millones están en el exterior, pero acá lo que me quiere decir el decreto y la ley cuando me dice que defina la parte que está en el exterior. Tiene que estar mínimo 30 días. Si no tengo los 30 días, desde que envíe esa última remesa, o primera, o sea, desde que envíe la remesa, tengo que sacar el promedio diario del depósito. Fíjense, en el ejercicio que les da Adriana, tienen sacado el promedio diario. El promedio diario es un promedio de saldo diario, que lo van a comparar con ¿qué? Con el saldo que tienen al 31 del 12. Si ese promedio diario es 8 millones y el saldo que ustedes tenían al 31 del 12 es 10 millones, ¿qué significa? Que hay 8 millones que son ese promedio diario, que son del exterior. Y los otros 2 millones son depósitos en el país, ¿sí? De manera tal que tenemos los 10 millones del saldo, pero hay una parte que se considera del exterior y una parte que se considera del país, ¿sí? ¿Cómo sacamos ese promedio? Fíjense en el ejercicio que tienen, tiene un anexo, el ejercicio que les doy como ejemplo, donde van sacando los días y el saldo que tiene. Para eso vamos a sacar un promedio ponderado, es decir, vamos a multiplicar 44 días por X saldo, me da un total. Sumo todos esos totales y lo divido por el total de días que tuvo el dinero en el país y me va a dar el promedio del dinero. A ese promedio va a ser lo que yo tengo de moneda, ese promedio es lo que voy a considerar saldo en el exterior. El resto lo voy a considerar saldo en el país. Y si yo en el país lo tengo dentro de una caja de ahorro, acuérdense, lo voy a tener exento. Ahora, si yo en el país lo tengo en una cuenta corriente, voy a tener 2 millones grabados en el país, en la cuenta corriente, y los otros 8 lo voy a tener grabado en el exterior. ¿Se entiende? O sea, lo que habla ese artículo 9 no es de que dejo de grabar o no grabar algo, sino qué parte de ese depósito que hoy, al 31 de diciembre, está en el exterior, corresponde al exterior y qué parte corresponde al país. Y después, bueno, los títulos o valores que coticen en bolsa, también al último valor de cotización, y los que no coticen en bolsa, el BPP, ¿sí? Después tenemos, eso hasta ahí es lo que es, bueno, acá no está expresado, después pasa a responsabilidad de su título. Bueno, acá hay algunas cositas que ustedes las van a ver en el ejercicio. Tengan en cuenta, para liquidar, ordénense. Como cuando les digo no ordénense, le digo, liquiden, a ver si tengo el ejemplo. Mira, me voy a salir de esto, dejo de compartir esto y voy a ver si encuentro el ejercicio. A ver. Ay, voy a ver si comparto el ejercicio, si tengo por acá. Ley, ejemplo. En este ejercicio, que es el que yo les estoy poniendo acá, bueno, tiene toda una primera parte, está bueno el ejercicio, les va a servir, porque tiene toda una parte de explicación, yo les marqué con amarillito algunas cositas que se las voy a decir ahora, antes de pasar a sus títulos. Acá tienen las alícuotas, fíjense, yo tenía, estas son las alícuotas que me establece ahora la 27.541 del 2019, deja sin efectos unas alícuotas anterior que marcaba la ley, y establece estas alícuotas, ¿sí? El alícuota punto fijo antes de la reforma, yo tenía 0,25, o sea, son escalonadas, sigue siendo escalonada a medida que aumenta el patrimonio, aumenta la tasa, ¿sí? La alícuota. Pero, ¿con qué? Acá ahora se han duplicado las alícuotas, es decir, parten de 0,50 y llegan hasta 1,25. Y hace además otra división, la 27.541, que es una división, véanlo en este enunciado, con respecto a los bienes en el exterior. Ahora nosotros vamos a tener que liquidar, siempre poníamos en forma separada, lo que son bienes del país y bienes del exterior. En general, para que sea más prolijo, hacemos una columna que diga exento,
una columna que diga bienes en el país y otra que diga bienes en el exterior, ¿sí? Y vamos calculando como yo les pido que hagan, que vayan poniendo el número 1, o sea, el enunciado ordenadamente y consignando en cada columna lo que va. Ahora me pide, voy a aplicar distintas alícuotas a los bienes personales que tiene el sujeto en el país y a los sujetos a los bienes que tiene en el exterior. Antes se sumaban todo y se aplicaba la alícuota. Sumábamos los bienes personales, ya dijimos cómo, y también se hace una deducción. Ya les voy a mostrar en el ejercicio que hace acá el sujeto, el que hace acá la resolución, acá está. Esto es lo que yo le explicaba. ¿Qué dice esto de repatriación? No solamente que graba con otra alícuota los bienes del exterior, todo esto es la 27.541 que se dictó en diciembre del 2019, ¿sí? Pero tiene aplicación para el ejercicio de 2019. ¿Qué habla de repatriación? Bueno, estableció una ley que los sujetos que tenían activos financieros o no financieros, no muy claro quedó esa parte, pero en el exterior, tienen que traer, la repatriación es traer hasta un 5%, si traen hasta un 5%, esa alícuota del exterior se disminuye, ¿sí? Acá el sujeto dice, no, esa de repatriación la tenían que hacer todo, o bueno, si no hacen la repatriación, se duplica la alícuota. Pero acá el ejercicio está hecho sugiriendo que no hubo repatriación. Por lo tanto, vamos a tomar la alícuota máxima, que es el marco para los sujetos del exterior, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como ustedes ven, va viendo casa-habitación, lo que les decía recién, saco la evaluación, el terreno, las mejoras y el avalúo. Eso es similar a lo que ustedes ya han hecho, me imagino, y si no lo han hecho así, miren esto y van a tener una guía. Si tienen deuda, la deducen, luego de que han hecho la comparación, la deducen de que del mayor valor. Como ustedes están liquidando 2017, estos 18 millones no tienen efecto, pero yo no quiero que se queden sin tener un ejemplo del 2019, porque ustedes están haciendo la materia en el 2019, en el 2020, perdón. Entonces sí tenemos que tener estas modificaciones que las estamos aplicando ahora. Por eso ustedes tienen distintos, tienen un ejercicio 2017, que es el que están resolviendo ustedes, y un ejercicio, pero planteado es similar. Es un poquito más simple el que tengan ustedes, por supuesto. Bueno, acá donde dice fincan es lo que les decía recién, que ustedes trabajen como si eso fuera un inmueble rural. Y un inmueble rural ya aclarado con la modificación de la ley del año 2000, a partir del año 2019, cualquier destino van a estar exentos. Bien, bueno, tienen el tema de las cuentas, si son en el país, lo que les decía, si es una cuenta, esto será una caja de ahorro, por eso está exenta, si es una cuenta corriente, está alcanzada. El tema de los anticipos de impuestos, también me lo preguntaron, también lo tienen en su ejercicio. ¿Qué pasa con los anticipos de impuestos? No lo dije cuando estaba diciendo la materia. Los anticipos de impuestos está grabado, anticipos y retenciones, decían, en el impuesto a las ganancias tenemos retenciones también. La suma de los anticipos más las retenciones, si me da eso más que el impuesto determinado, la diferencia en más, que va a ser un crédito al 31 de diciembre, si yo tengo al 31 de diciembre 30.000 pesos, bueno, en este caso tengo de ganancias 53.000 pesos, tengo anticipos pagados por 60.000 pesos. Podría tener más retenciones de 5.000, tendría 65.000 pesos. Y tengo un impuesto determinado, del impuesto a las ganancias para el ejercicio 2019, de 53.000, como me dice acá. ¿Qué es lo que va a estar alcanzado con el impuesto a la diferencia? Lo que me exceda es ese crédito que no lo puedo consumir en este año, sino que sigue existiendo en mi patrimonio. Ese es el que está alcanzado. El resto está exento. Eso pasa con todos los anticipos de impuestos. Con respecto a los otros créditos que alguno me preguntó, por ejemplo, honorarios que yo facturé y no percibí, ¿qué es para mí? Un crédito. Ese crédito está grabado con bienes personales, ¿sí? Eso pasa con cualquier cuenta a cobrar que yo tenga, ¿sí?
Después tengo acá el tema de rodado, que ya lo explicamos, eso no vamos a perder tiempo con eso. Acciones pertenecientes a una SA, y esto es lo que le decía, acá ¿quién liquida? La SA, no liquida yo sujeto. Yo directamente no lo tomo como no alcanzado. ¿Por qué? Porque además no forma parte, los exentos y no alcanzados no forman parte de la base de impuestos para calcular el 5% de los bienes personales, los objetos personales, ¿sí? Los bienes en el exterior. Los bienes en el exterior, en el caso de los inmuebles en el exterior, se toman a valor de plaza, ¿sí? No importa el valor de adquisición, no hacemos amortizaciones, simplemente tomamos valor de plaza, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Después, acá en este caso de una caja de ahorro, en Chile, acá tenemos que hacer esa cuestión del promedio. Ustedes lo tienen en un anexo que les da el ejercicio. Si se fijan, está antes, acá. Este anexo es lo que le explicaba recién. El sujeto tiene el 31 del 12, 25.200.000. Es una cuenta que abrió el 1 del 6 del 2019. Tiene estos 6 meses. Si yo sumo los días que tiene la cuenta, tiene 200, bueno, más que me da 213 días la suma de esto. ¿Cómo saco el promedio de depósito diario? Multiplico estos 15 millones por 44, estos 15.050 por 36, los voy sumando al total que me da, lo divido en la suma que me dio los días, en los 213, y me da un promedio diario. Ese promedio diario, vamos acá al ejercicio, ese promedio diario es de 14.963.849. Es decir, yo tengo 25.200.000 al 31 del 12, pero el promedio diario, porque aparte la última remesa no tenía los 30 días. Entonces me dice, ese promedio diario, si no tiene los 30 días, perdón, directamente es del país. Es todo en el país. O sea, que tengo que tener los 30 días y además tener esto. Bueno, el promedio diario me da de 14 millones. Si yo tengo 25.200, tengo que ver, o sea, yo en realidad, mi existencia son 25.200.000, estos son pesos chilenos. Entonces, ¿qué quiere decir? 14 son en el exterior y 10.236.000 son en el país. ¿Cómo hago para saber? Yo estoy haciendo una liquidación en moneda local. Lo divido por el valor de la moneda y lo llevo a pesos. Yo tengo 1.161.000 en el exterior y tengo 794 en el país. O sea, esto es nada más que dividirlo por el valor de la moneda. De 10.236.000 a 794 lo dividí por el valor de la moneda. Bien, en este caso yo estoy hablando de una caja de ahorro en el país. Entonces está exenta. Si yo la plata la tenía acá o hacía las remesas desde mi cuenta corriente, va a estar grabada y lo voy a tener en la columna 2. Por lo tanto, voy a tener el total de la moneda chilena, que suman estos 2 millones argentinos, voy a tener 1.100.000 como bienes en el exterior y los otros 900 como bienes en el país. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, estos títulos chilenos están alcanzados al valor de cotización. Después tenemos crédito, bueno, no me fijé que lo que era este crédito, pero por venta de una máquina agrícola también debe ser del exterior, si está entre los bienes que detalla el exterior. Y acá luego tenemos esto que les mencionaba de cómo calculo los bienes. Fíjense, los bienes del país, esto es lo que tienen que hacer ustedes con su liquidación. Tienen 4.623.000 bienes en el país, más los inmuebles en el exterior, que son 8 millones, me da 12 millones. A esto le calculo el 5% y esto va a ser bienes del hogar. Y lo voy a sumar a la columna de bienes en el país. ¿Sí? Fíjense que yo ya tengo separado, ya tengo totales de bienes en el país y de bienes en el exterior. El mínimo para el año, lo ven en le voy a agregar la nueva ley de bienes personales, la actualizada con las modificaciones del 2019, le voy a agregar el decreto y les agrego un detalle de los mínimos y alícuotas para que tengan todos los datos para hacer el ejercicio, ¿sí? El que están resolviendo. El mínimo no imponible es de 2 millones.
para el año 2019, en el que ustedes están liquidando, que es 2017, fíjense en esa, donde yo les doy los mínimos no imponibles y alícuota, es 950.000. En la misma ley está también los 950.000 pesos del mínimo no imponible para el año 2017. Y en el 2017 no se liquida así como está acá, o sea, nosotros tenemos que sumar para liquidar los 5 millones del país más los 9 millones del exterior, a eso le deducimos el mínimo y calculamos el impuesto. Ustedes tienen un agregado ahí, que es el tema del tema de los un pago cuenta. En el tema del pago cuenta sí lo podemos tomar el pago cuenta, pero se liquida o lo que pasaba cuando hacíamos ganancias, ¿se acuerdan? Teníamos que ver cuánto incrementaba el impuesto por agregar estos bienes del exterior. Entonces tengo que hacer dos liquidaciones. Una liquidación donde yo determino con los bienes del exterior y otra donde no pongo los bienes del exterior. Con esas dos liquidaciones comparo cuánto se aumentó el impuesto y hasta ahí me voy a poder tomar del pago cuenta. Eso se lo estoy explicando para el caso especial que ustedes tienen en su ejercicio del 2017, donde sí tienen un pago cuenta hecho en el Uruguay. Bien, siguiendo con este tema de, cuando vean la resolución, yo creo que es más simple, ahí tiene suma, resta, unos mínimos no imponibles del ejercicio, es más simple directamente hacer dos liquidaciones, la liquidación con los bienes del exterior y la liquidación sin los bienes del exterior, y de esa manera definen cuánto es el incremento de impuestos por incorporar esos bienes, y saben hasta cuánto se pueden tomar de ese pago cuenta, ¿sí? Bueno, en este caso, como les comentaba, cambió la manera de liquidación, y los 2 millones los podemos tomar en la medida que excedan los bienes del país, es decir, yo me voy a tomar, en este caso me consumo los 2 millones, para los bienes del exterior no voy a tener mínimo imponible, ¿sí? Porque ya lo agoté en los bienes del país. Acá, por escala, quedo en la escala del 0,75, aplico las nuevas alícuotas, ¿sí? Y para, fíjense que para el 2000, esto estamos haciendo 2019, para el 2017, que es el que ustedes liquidan, también tienen alícuotas que van incrementándose a medida que aumenta la base imponible, ¿sí? Bien. Esto lo está haciendo sin repatriación. Después dar un ejemplo con repatriación. ¿Qué pasa? Que en lugar de ser la alícuota del exterior, el 1,80 pasa a ser el 1%, ¿sí? Esa es la diferencia que da con o sin repatriación. Es decir, se incrementa la alícuota del exterior. Lo tienen donde están las alícuotas, dice cuánto se incrementan las alícuotas. Volvemos, esto era para mostrarles cómo es la forma más ordenada, el ejercicio ustedes también resuelvan así de esta manera, en forma ordenada, no tiene tantas cosas más o menos las mismas, y para no hacerlo tan largo, yo iba a ir dándole los artículos que tenían que ir viendo, pero más o menos se los di en el PowerPoint, y en el ejercicio, fíjense en este ejercicio que hace mención a cada artículo de evaluación que utiliza, ¿sí? Esto para que no enredarlos más con tantas cosas ahora, ¿sí? Acá también lo que tiene de lindo en este ejercicio es un ejemplo, no un ejemplo, sino como habla de una evaluación de una empresa unipersonal, le da los datos de la unipersonal que yo les comentaba, es decir, cuando yo evalúo la unipersonal para agregarla al valor de los bienes, sí, de los bienes del sujeto, si ustedes se fijan, ahí ponen los valores, los activos, menos los pasivos. Por esta cuestión era que se discutía, que estaba grabado 2 veces, porque ya venía el valor del inmueble acá, donde yo lo tenía afectado a la actividad, y luego lo tomaba en forma separada como inmueble. Bueno, listo, yo creo que con esto estaría lo que es ese ejercicio. Les doy lo que me resta en el Power, que es
el tema a ver si acá estamos, ya íbamos en la parte de los titulares de acciones o participaciones, ¿sí? El régimen de responsabilidad sustituta. Acuérdense, dijimos que cuando yo tenía, acá, cuando yo tenía la responsabilidad sustituta, cuando yo tenía participación en una SRL o una sociedad anónima, a partir del año 2002 está grabado en la sociedad como tal debe pagar, ¿sí? Paga por los socios. Entonces, acá tenemos qué casos abarca, qué casos comprende, la sociedad, me habla de la sociedad de la 19.550, por eso si tengo yo una sociedad de hecho, no paga, si lo trato como, le sumo el valor de esta participación en la sociedad de hecho, se lo sumo como la unipersonal, como lo sumé, como agregué la unipersonal en el ejercicio. Después, ¿por quiénes paga la sociedad? Por los socios que son personas físicas y sucesiones indivisas, y por los que son sociedades del exterior. No paga por el sujeto empresa. Y cuando el socio de la sociedad es el sujeto empresa, por ese socio empresa no se paga este impuesto sobre los bienes personales, porque es un impuesto a las personas físicas. Luego lo traslada, o sea, cuando ustedes liquiden contablemente este impuesto en la sociedad, van a hacer un crédito que va a ir a los socios y un impuesto a pagar. Es decir, no es un impuesto para la sociedad, es un crédito para los socios, o una deuda de los socios, y para con la sociedad, que podrá o no cobrársela a la sociedad, también dice el impuesto, y un impuesto a pagar por la sociedad. Tampoco se toma a cuenta, tampoco, bueno, demuestra. Tenemos dos cuestiones con respecto a la evaluación que tenemos que tener en cuenta. Si estas sociedades confeccionan balances, lo hacemos en base al balance, y por eso se presentó ya en el 2018 una cuestión con respecto a si lo hacemos con balances ajustados o no, porque a partir del 2018 se hizo obligatorio el ajuste por inflación, entendiéndose que como trabajo con balances contables, este impuesto aplicado sobre el BPP actualizado, es decir, ajustado por inflación. Esa es si la empresa confecciona balances. Si la empresa no confecciona balances, se evalúa el activo menos los pasivos, y acá evaluamos los activos de acuerdo a ganancia mínima presunta. ¿Sí? Esto lo tienen en el reglamento y esta es la forma de evaluar. Estamos hablando de las participaciones societarias, ¿sí? Bueno, igual que lo que es el impuesto sobre los bienes personales se calcula el 31 del 12. Cuando la sociedad cierra con posterioridad, cierra en otra fecha que no sea el 31 del 12, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo el impuesto se liquida el 31 del 12. Lo que vamos a hacer es ver los movimientos de altas o bajas de ese patrimonio neto desde julio que cerró hasta diciembre, ¿sí? Acá tienen el aplicativo cómo calcularían el valor, el BPP del balance cerrado. En este caso, cuando es el diciembre. Y, ¿qué es lo que deduzco? ¿Qué me dice que deduzco? Los aportes irrevocables de los sujetos que no están alcanzados. Si yo tengo aportes irrevocables de una SA, no lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no le voy a liquidar ese SA, o sea que eso lo voy a deducir del patrimonio neto. Es decir, yo tengo un patrimonio neto donde tengo incluido ahí aportes irrevocables del socio, persona física, y de la sociedad anónima, lo que es de la sociedad anónima lo deduzco. ¿Por qué? Porque yo no le aplico impuestos después a la sociedad anónima, ¿sí? Y aparte que van a terminar pagando por su participación las personas físicas. Pero no puedo tener incluido los aportes irrevocables de ese sujeto empresa. Esto es lo que decía, cuando el cierre no coincide con el año calendario, ¿qué hacemos? Lo que pasó entre el 31 de julio hasta el 31 de diciembre, los aumentos del patrimonio neto
los aumentos por integración de acciones o aportes de capital. Y las disminuciones, que son la distribución de dividendos en efectivo o en especies, pero no lo que sea acciones liberadas. Lo que es acciones no lo tenemos que deducir, ¿sí? Y utilidades distribuidas por la sociedad, eso también se deduce, ¿sí? Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque yo tengo un cierre en julio, puedo tener una asamblea en octubre, en esa asamblea se decide una distribución, una disminución o un aporte, no hace falta que sea la ordinaria, en otra asamblea se decide un aporte. Todos esos movimientos, todo eso que ocurrió entre julio y diciembre, lo sumo o lo resto, es decir, si son aportes, lo sumo, si son distribuciones, las resto, menos las distribuciones en acciones, y llego al patrimonio neto sobre el cual voy a aplicar el impuesto, ¿sí? Después, bueno, este tema de cuando son residentes del exterior, que ustedes lo tienen en el ejemplo, que tomamos como pago cuenta lo que haya pagado con estos países con los cuales tenemos convenios, ¿sí? Listo, con esto creo haber ampliado un poco lo que tenían. Por favor, lo que no se entendió, le pido que me digan, que me lo consulten vía foro. Yo ahora, alguien me habló que de monotributo no entendía, y bien no sé de qué explicarle, porque no sé si no entiende todo, si no entiende. Le pido por favor que me concreten qué es lo que necesitan saber, si necesitan que preparo algo de monotributo, pero, o son consultas en el foro, las respondo en el foro, ¿sí? Muchas gracias, chicos, espero que les sirva esto que les estoy dando para poder confeccionar el ejercicio. Hasta el lunes, martes incluso, pueden tomarse para darme el ejercicio, porque tienen varias cosas para leer en esto que están acá, y me gustaría que lo hagan a conciencia, porque si mañana tienen que hacerlo, tienen que aplicar todo esto, ¿sí? Chau, un gusto, hasta luego.